Ahora sí, comencemos entonces con un repaso de todos los temas que hemos llevado hasta ahora, hasta la parte de lotes, descomposición de números, también hablando de sumatorias y demás, para un poquito ver las partes importantes y estar recordando de algunos temas pasados, cuáles son por ejemplo, cosas que hay que tomar en cuenta. Por ejemplo, cómo es que vamos a encontrar los números primos, pares, cómo es que vamos a estar manejando los lotes, las sumatorias, cómo encontramos series y demás. Así que comenzaremos. El primer tema que nosotros habíamos visto era el tema de los secuenciales. Ya. Ahora sí. Ya. ¿Qué nos hablaba estos secuenciales? Secuenciales, también hablábamos de condicionales y los repetitivos. En sí, estos tres temas, para hacerlo un resumen, son la base de todo. En el primero nos va a hablar de cómo introducir datos, cómo manejamos variables, cómo estamos mostrando los datos y demás. Y esto es puro manejo de entradas, procesos y salidas. Así que gracias a esto sabemos cómo hacer entradas, procesos y salidas. Para ello podemos decir lo siguiente: siempre vas a guardar tus datos en variables. Siempre ten en cuenta las variables desde el inicio. Tus variables no van a comenzar en un número, por ejemplo 1A, 1B, pero sí pueden empezar, por ejemplo, como un A1, B1, no sé, una S. Y también puedes tener variables que vas a poner un valor inicial al inicio. Por ejemplo, puedo decir al inicio una S va a ser igual a 0. Y esto ya estoy dando un valor inicial. Por si acaso, estas variables van a estar en un cuadrado o en un proceso que tenemos aquí. Por ejemplo, en este rectángulo. En aquí podemos asignar los valores. Normalmente yo utilizo el igual, pero la doctora suele utilizar esta flecha hacia la izquierda, ahí para estar manejando también esto. Y sí, lo van a hacer en su examen con estas flechitas para no tener problemas también y que sea la mejor revisión óptima para su examen. Así que las variables inician por letras. Puede ser A, B, A1, B1, pueden ser unas cadenas como variables, por ejemplo, edad, días, horas y demás. ¿Y esto con qué? Primero, se utiliza estas variables grandes, largas, por decirlo así, teniendo horas, teniendo días, teniendo suma. Todo esto para que nosotros no nos perdamos en nuestro código y tengamos, digamos, quiero hacer un acumulativo de sumas. Ya, entonces lo voy a guardar en sumas y así no te vas a perder en tu código. Esto para tenerlo en cuenta, pero si es que el tiempo te está comiendo o te llevas bastante bien con tus variables y no tienes una confusión entre medio, entonces simplemente puedes ponerle una A, un B, una C, no sé, una Z, pero tú ya sabes qué son esas variables, sabes cómo estás manejando, qué resultados te está dando y demás. Entonces siempre vas a tener en cuenta estas variables. Si es que vas a asignar valores a las variables, lo haces en este rectangulito. Ahí le vas a poner, por ejemplo, le puedes poner S con una flechita, es 0, por ejemplo. Y en ahí le vas a poner. En las entradas, en esta entrada, que es un leer, por ejemplo, que tienen unas barritas diagonales a los lados, en esas solamente vas a poner el nombre de la variable. Si es que tu nombre de variable es días, allá le vas a poner días en esta parte, días. Y eso que se está guardando está introduciendo por teclado un valor y en días se está guardando, justo en esta variable. Algo que también hay que tomar en cuenta es que a veces tenemos 2, 3 o más variables de entrada. Entonces en aquí puedes ponerle una comita, digamos, días, horas y así. Y ahí va a estar ingresando dos datos a la vez. Pero en sí en aquí está ingresando, digamos, puedo poner 2, espacio, no sé, 8. Para mí, ¿qué va a ser esto? Van a ser 2
que es días, y 8, que van a ser las horas. Entonces tengo, si es que muestro ahora mismo, digamos, días, voy a tener 2. Y si muestro horas, voy a tener 8. Entonces, ¿cómo lo hago para el mostrar? Para el mostrar con esta formita. Esta forma, que tiene una forma medio circular en aquí abajo, que es como una curva, más que todo una curva. Entonces en aquí, si es que vas a mostrar variables, vamos a poner eso, en el mostrar, si muestras variables, sin comillas, directamente el nombre de la variable, puede ser días, puede ser suma, puede ser A1, directo, el nombre de la variable que vas a mostrar. Pero si quieres mostrar un mensaje que tú directamente estás diciendo, quiero que se muestre, no sé, un hola mundo, vamos a ponerle como mensajes, ahí sí es con comillas. Si es que ustedes hacen una variable y lo muestran con comillas, lo que vas a mostrar va a ser literalmente este A1. Así que vas a tener en cuenta esa parte al momento de mostrar. Esto como unas recomendaciones para no tener problemas el día de mañana. Variables, muestra sin comillas. Mensajes lo vas a mostrar con comillas. Ahí puedes poner, no sé, un hola. Y ahí lo tienes tu mensaje. Si es que vas a mostrar, no sé, un mensaje, una variable, un mensaje y una variable, lo puedes separar por una coma. Digamos, hola, y en aquí vas a poner el nombre que has ingresado por teclado, por ejemplo. Aquí tengo un mensaje y en esta segunda parte tengo una variable. Esta variable ha sido introducida gracias al leer que teníamos en aquí. Y entonces, para el mostrar vas a tener en cuenta esto. Para las entradas, en aquí le pondremos, para las entradas vas a tener en cuenta que solo poner el nombre de la variable. Por si acaso, en la entrada no puedes hacer esto, poner A es igual a 0. No puedes hacer eso en las entradas. Solamente le pones el nombre de la variable, un A, un B, listo, suficiente con eso. Si es que quieres poner datos al inicio, digamos, que sean unos datos por defecto, para eso vas a utilizar los procesos. Procesos o bien el rectangulito que nosotros utilizamos en aquí, en los diagramas de flujo. Ya. Y para los procesos, ¿cuál es la regla fundamental? Todo lo que escribas en la derecha lo vas a guardar en la izquierda. Si es que tienes, no sé, un 2 más 3 o un A más B, un A más C, se va a guardar en tu lado izquierdo. Es decir, tenemos el resultado en esta parte y lo que vas a sumar va a ser en la parte derecha. Todo esto se guarda en esta parte. Si es que tienes, no sé, C, que va a ser equivalente a B, lo que está haciendo es que el valor de B lo está mandando al valor de C. Algo que hay que tomar en cuenta con todos estos cambios de variable, cuando por ejemplo estás intercambiando datos, eso vamos a poner, intercambio de datos. Por ejemplo, quieres intercambiar esto, tienes A como el valor de 5, aquí voy a poner como ejemplo, tienes A el valor de 5 y tienes B como el valor de 3. Y bueno, casualidades de la vida que esto está, tú le has puesto los valores, pero quieres intercambiarlos. ¿Cómo puedes intercambiar dos variables? No vas a hacer esto. Prohibido que hagas esto. A es B y luego B es A. Esto no funciona. ¿Qué es lo que está haciendo aquí? Vamos a tener el 3 y lo vamos a guardar en A. Entonces A va a ser 3. Y después cuando vaya a guardarlo en B, va a obtener el valor de A, que es 3, y va a guardarlo en B, que es 3. Y todo esto se ha vuelto un número 3. Tenemos A 3 y B igual a 3. ¿Y qué ha pasado? Se ha perdido el número 5. Así que esto no lo van a hacer para nada. ¿Cuál sería entonces la forma correcta? Vamos a ponerle aquí la forma incorrecta, para no equivocarnos. Forma incorrecta. Y esta sería la forma correcta. La forma correcta para intercambiar datos, lo que van a utilizar es una variable auxiliar.
Pueden poner, por ejemplo, un auxiliar que va a guardar uno de los datos. Puede guardar A. Y después, cuando tengan este A, va a ser el primero en cambiar. Le vas a poner A es igual a B. Y después de eso, o sea, es decir, el primer valor la primera variable que estás guardando en auxiliar va a ser la primera en cambiarse. Luego, B va a ser la última que va a guardar su valor, que es el valor de la variable auxiliar. ¿Cómo está actuando esto? Vamos a hacer nuestra pequeña prueba de escritorio. Teníamos A igual a 5, B igual a 3. Y ahora, lo primero que se hace, el valor de A lo copio al auxiliar. ¿Ok? Entonces, el auxiliar tengo 5. Después, en la siguiente línea, el valor de B se va a guardar en A. Entonces, este 3 se va a pasar aquí y este 5 se ha perdido. Después, tenemos el valor de B. El valor del auxiliar lo voy a mover al valor de B. Entonces, este 5 lo muevo aquí. Tengo 5. Y así hemos podido hacer un intercambio de datos. Esto estoy mencionándolo porque son los errores más comunes que se tienen en estas partes. En la parte de secuenciales. Pero en sí, todas estas tres temas, secuenciales, condicionales y repetitivos, son la base de todo problema. Bueno, de la mayoría de los problemas. Algunos solamente puedes solucionarlo con condicionales y secuenciales y otros solamente con secuenciales. Bien, entonces, aquí le pondré prueba de escritorio. Cuando hagan un intercambio de datos, van a hacerlo así, con una variable auxiliar. Esta variable les va a ayudar bastante. Bien, algo más que hay que mencionar de los condicionales. Condicionales. Cuando les hable de condicionales, siempre van a tener en cuenta ese if-else, que tú te puedes dividir en dos caminos, gracias a una decisión o a una condición. ¿Cómo se escribe un if o cómo se dibuja un if? Es este rombito. Por un camino tenemos al sí, por el otro camino tenemos al no. Así que, por si acaso, van a siempre completar sus líneas para saber hasta dónde está yendo ese if y demás. Cuidado y solamente pongan de una parte y el otro esté suelto. Por ejemplo, el no puede que no tenga ningún camino y por ende ustedes le hayan puesto que esté volando. Entonces, en ahí podría ocurrirse un error. ¿Qué es lo que va a pasar en un no? Y ahí es un error, más que todo un error humano lo que está pasando ahí, ¿no? Por eso completan sus líneas cuando estén haciendo unos ifs, unos for. Bien, volvamos entonces a los condicionales. Ya, condicionales igual a decisiones. Ya, en la parte de decisiones podemos tener este tipo de decisiones. Si es igual, igual. Si es diferente. No sé si utilicen este diferente o utilicen este diferente, pero el que hayan utilizado con la doctora va súper bien. En sí, para los lenguajes de programación se utiliza este, pero también este es un equivalente de diferente. Pueden utilizar menor que, mayor que, menor igual que y mayor igual que. Vamos a poner igual, diferente, menor, mayor, menor igual y mayor igual. Ya, esto va a entrar en las condicionales. Si es que tú tienes que comparar dos datos, puedes utilizar cualquiera de estas condicionales dentro de este rombito. ¿Y qué es lo que vas a comparar? Dos variables. Pueden ser dos variables, puede ser una variable y un dato, puede ser un dato y una variable, o bien si es que tienes, no, en este caso no daría, solamente esas. Puedes comparar dos variables, una variable y un dato, o viceversa. Eso para tenerlo en cuenta. Para el igual igual van a ser estos dos iguales. ¿Por qué? Porque si es que utilizan solamente un igual, es similar a lo que estén poniendo un valor a otro. Por ello, mayormente se utiliza este doble igual para referirse a un igual en la parte de condicionales.
Bien, puede ser, por ejemplo, si es que quiero saber si A es igual a B, o si, no sé, C es igual a 0, si es que, no sé, D es mayor que 0, y todo eso. Entonces, para los condicionales vas a tener dos caminos. Un lado que va a ser tu camino del sí, y el otro lado el camino del no. La parte del sí casi siempre se va hacia el lado derecho. Bueno, siempre se va hacia el lado derecho. Entonces vas a tener tu condición al medio. Si es que tu condición está sucediendo, es decir, que es verdad, se va a ir por sí. Si es que se cumple tu condición, se va por sí. Y en aquí vas a hacer todo tu procedimiento que necesites. Por ejemplo, puedes decir, si es que se cumple mi condición, necesito sumar algo. Si es que se cumple mi condición, necesito mostrar algo. Y entonces solamente lo vas a hacer en esta parte. Por ejemplo, en este lado de tu diagrama de flujo. Pero por el contrario, si es que no se ha cumplido tu condición, no ha cumplido con lo que debería de ser, o bien la condición lo que te da es falso, entonces todo tu código que debería de ser solamente por no, lo vas a hacer en esta otra parte, en la parte del no, en esta parte. ¿Qué pasa si lo hago en la parte final? Si es que lo haces en la parte final, después de todo el if, va a pasar en ambas condiciones. Es decir, no te importa si es un sí o es un no, siempre va a estar sucediendo. Así que por sí puedo decir mostrar sí. O bien solamente sí, está bien. Vamos a hacerlo como pseudocódigo. Un mostrar sí. Y por caso contrario, quiero solamente mostrar no, digamos. Que en diagrama de flujo sería lo siguiente. En aquí solamente pondríamos estos mensajitos. Aquí tendríamos un mostrar y en aquí otro mostrar. Como mostramos mensajes, lo hacemos con comillas dobles. Tenemos un sí por un lado y no por el otro lado. Y esto depende mucho de lo que vayas a poner como una condición. Como ustedes saben, pueden utilizar igual, diferente, menor, mayor, menor igual, mayor igual. También, si es que quieres ahorrarte esos pasos de estar calculando, por ejemplo, decir A más B y saber si la suma es mayor a 5 y demás, puedes hacer lo siguiente. En tu condición en aquí, en tu rombito, puedes hacer esto. A más B, por si acaso los paréntesis, es mayor a 5. Esto es válido, tranquilamente es válido. Decimos si esta suma es mayor a 5. Y gracias a eso, ¿qué es lo que te estás ahorrando? Te estás ahorrando en utilizar un proceso más. Es decir, en vez de utilizar uno de estos procesos, asignar, decir C va a ser el valor de A más B, y en aquí poner C y demás. Te estás ahorrando eso. Directamente lo puedes hacer en aquí. Tienes A más B. Si esa suma es mayor a 5, entonces muestras un sí. Si no, muestras un no. Directamente. Si es que a ti te conviene hacer eso, es decir, esta suma va a ser el único momento que vas a utilizar esta suma es en este if, sí te conviene, así que está bien que lo hagas así. Pero, ¿cuál es el caso donde no me convendría hacer esto? Es decir, poner en nuestra condición A más B mayor a 5. ¿En qué caso no me conviene poner esto? Si es que este A más B lo necesito en otros y otras variables. Por ejemplo, este A más B tenía que multiplicarlo por 2 en esta parte. Entonces debía ser A, digamos, D. Va a ser igual a A más B por 2, digamos. Y por el contrario, tenía que ser, digamos, D, que vaya a ser A más B por 2 menos 1. En aquí ya no me está conviniendo. No me conviene. Porque ya estoy utilizando muchas veces esto. Mejor y lo guardo en una variable auxiliar o en otra variable. Por ejemplo, puedo decir f que sea a más b. Y ya directamente aquí comparo. F es mayor a 5. Si no es así, f por 2. Y si es así, f por 2 menos 1. Y eso en ahí sí es mejor utilizar una variable extra. Así que en condicionales es posible
poner lo siguiente. Y ahí ponemos nuestro ejemplito que teníamos. Ahí está. Es posible poner eso. Y en aquí puedes hacer otras operaciones también. Podrías sacar, digamos, C módulo 2, que normalmente lo hacemos para saber si un número es par o no es par. También puedes poner módulo 5, módulo 10, o no sé, A más B más C, cosas así. En aquí sí puedes poner esto. Sí puedes hacerlo en tu condicional. Ya. Pero vas a ver si te conviene o no te conviene hacer eso. Ya. ¿Qué más? En los repetitivos. En la parte de los repetitivos, allí ya conocemos al for, al while y al do while. Ya. Vamos a poner eso. For, while, do, while. Ya. ¿Para qué se utiliza mayormente cualquiera de estos tres? Le pondremos en una listita mejor. Aquí el for, aquí el do while. Ya. El for. Si conoces cuántas veces vas a iterar. ¿Cuántas veces vas a iterar? Por ejemplo, yo quiero iterar 8 veces. Entonces ahí voy a tener mi inicio y mi final. Si es que necesito iterar n veces, entonces tenemos como inicio un 1 y en un final n, digamos. Si es que vas a utilizar un for, las cosas que tienes que tener en cuenta es lo siguiente. Tiene un inicio, tiene un final, hasta cuándo, por ejemplo, o mientras se cumpla la condición. Y tiene, por ejemplo, de cuánto en cuánto está yendo. De cuánto en cuánto. De cuánto en cuánto. Por ejemplo, si es que tú quieres utilizar un for y necesitas ir de 2 en 2, entonces vas a ir cambiando ese de cuánto en cuánto. ¿Y cómo se escribía un for? Vamos a tenerlo en diagramas de flujo de esta forma. Tenemos esta formita. Esta forma donde tiene como unos piquitos hacia los lados y eso es un for. Vas a tener un inicio, al medio va a estar mientras se cumpla una condición que tú vas a poner y al final tienes de cuánto en cuánto se está sumando. Bien, entonces al inicio puedo poner, por ejemplo, un i igual a 0, punto y coma, y menor igual a, o menor a n, punto y coma y más más. Este es el for que normalmente nosotros utilizamos casi siempre. Y ahí, como lo habíamos puesto, igual a 0 y menor a n y más más. Ahí está. Entonces, en nuestro contador tenemos como un dato de referencia la variable i. Esta variable i está comenzando desde 0. Y luego va a ir, o sea, este for va a funcionar mientras i sea menor que n. N puede ser un valor que nosotros hayamos introducido por teclado. Así que va a ser hasta ese número que hayamos introducido. Puede ser, por ejemplo, imagínate que n es 4. Entonces, ¿qué vas a tener? En este for, cuando funcione, vas a tener los siguientes valores. Lo primero, el 0. Y luego nos dice que i más más. Este i más más es lo mismo que i es igual a i más 1. Entonces solamente le sumas más 1. Tenemos el siguiente número 1. Esto está cumpliendo con la condición de que i es menor a n, es decir, 1 es menor a 4, sí está cumpliendo. Así que va a proseguir con el siguiente número. Tenemos el número 2, ya que estamos yendo de 1 en 1. Esto está cumpliendo con la condición de que 2 sea menor a 4, sí. Luego vamos a tener el número 3. Este número 3 está cumpliendo con la condición de que es menor a 4, primero. Segundo, está yendo de 1 en 1, 0, 1, 2, 3, tranquilamente. Nunca vamos a llegar al 4. Si es que llegamos, solamente va a ser para tenerlo como un dato. Pero ¿qué es lo que va a pasar? No va a entrar en el for. Vamos a poner eso. Si llegamos al 4, denme un momento, por favor. Ahí está. Ya. Si llegamos al 4, como es menor a n, menor a 4, no va
a entrar al for. Eso van a tenerlo en cuenta. Si es menor, no va a entrar hasta el número tope que estamos poniendo. Si es que fuera menor o igual, sí entra al tope. Pero hay una regla que hay que tener en cuenta al utilizar los fors. Uno de los fors es empezando desde 0 menor a n. Pero si quieres empezar desde 1 porque, no sé, es más bonito, es más adaptable, entonces lo que vas a hacer en tu for ya no vas a hacer menor a n, vas a hacerlo menor igual a n. Y de esta manera vas a tener, por ejemplo, en i los valores 1, 2, 3 y 4. Hasta este valor. Si es que llega al 5, no va a entrar al for por ser y mayor a n. ¿Por qué? Porque no se está cumpliendo esta condición. Si es que se cumple esta condición que está al medio, va a entrar a nuestro for. Tranquilamente va a entrar y no vamos a tener problemas. Así que memorícense esta parte si es necesario. Si es que empieza en 0, menor a n. Si es que empieza en 1, menor igual a n. Eso para los fors. Y esta parte de la segunda parte, lo que es i más y todo eso, también tú lo puedes cambiar, solo si te conviene. Si es que lo ves necesario, si es que lo ves factible, tú lo puedes cambiar. ¿Y cómo lo cambiarías? Bueno, no solamente vas a poner i más y en el otro caso i más. No, no es posible eso, sino es que vas a hacer lo siguiente. Si quieres cambiar, aquí le pondré. Si quieres cambiar de cuánto en cuánto va a tu for, haces lo siguiente. Digamos, tienes el 1 hasta n. Bueno, menor igual a n. Este i más vas a hacerlo así. I es igual a i más 2, por ejemplo. Y esto está yendo de 2 en 2. For de 2 en 2. Si es que quieres de 3 en 3, solamente vas a poner i es igual a i más 3. Y ahí tienes un for de 3 en 3. Pero vas a tener en cuenta que esté cumpliéndose lo siguiente, esta parte del medio. Por ejemplo, esto yo lo puedo poner tranquilamente, pero ¿cuáles van a ser mis resultados para esta parte? Para mi i, al inicio voy a tener el número 1. Tranquilamente va a entrar eso. Y luego nos dice, vamos a saltar 2. Tenemos el número 3, ya que 1 más 2 es 3. Ya. Este 3 está cumpliendo con la condición de que es menor o igual a n, siendo que n habíamos puesto como el valor 4. Sí, está cumpliendo. Ahí ya. Entonces después vamos a saltar 2, que sería 3 más 2, 5. Y este 5 está cumpliendo con la condición. 5 es menor o igual que 4. No, no está cumpliendo. Entonces no va a entrar al for. Entonces, ¿qué está pasando en mi for? Ahora solamente estoy mostrando 2 datos. Antes mostraba 4 datos, mire. Aquí teníamos 4 datitos del 0 al 3. Y en aquí teníamos 4 datos también, del 1 al 4. Pero en aquí, cuando he cambiado este i es igual a i más 2, ya solamente he mostrado 2 datos. Pero claro, está yendo de 2 en 2. ¿Y cómo es que puedo arreglar esta parte? Si es que está yendo de 2 en 2. También puedo arreglar este n, por ejemplo, de decirle n por 2. Y ahí también ya tienes otra forma que estás editando tu for. Pero solo si te conviene. Si es que te estás mareando un poco con esta parte, tranquilo, puedes quedarte con estos, con igual a 0, menor a n, y igual a 1, menor igual que n. Pero sí, si es que vas a cambiar de cuánto en cuánto, ten en cuenta que puede que muestres menos valores de los que deberías o de los que tú quieres mostrar. Eso al momento de cambiar este contador, de cuánto en cuánto va. Ya tenemos los que van de subida, de orden ascendente. Es decir, aquí van de 0, 1, 2, 3. También tenemos el 1, 2, 3, 4. Pero ¿qué tal? Y si quiero mostrar, no sé, 4, 3, 2, 1. Para eso vamos a hacer también un cambio a nuestro for. Tenemos a nuestro for con i, que ahora va a empezar desde nuestro número límite que vamos a mostrar.
Vamos a decir n, punto y coma. Tenemos i mayor igual que 1, por ejemplo. Punto y coma y menos menos. Este menos menos está yendo menos 1, menos 1, menos 1. Está yendo decrecientemente 1 en 1. Entonces, ¿cuáles serían nuestros valores para esta parte? En esta parte, si es que hacemos nuestras pruebitas de escritorio, vamos a tener lo siguiente. Al inicio, como habíamos dicho que n es 4, vamos a mostrar un 4. ¿Esto está cumpliendo con la condición de que es mayor o igual a 1? Sí. Entonces le restamos un hito, 3. ¿Esto cumple con la condición de que es mayor o igual a 1? Sí. Le restamos un hito, 2. ¿Cumple con la condición? Sí. Le restamos un hito, 1. ¿Cumple con la condición? Sí. Si le restamos uno más, 0. Pero esto no cumple con la condición. Así que en aquí no va a entrar al for. Ya. Entonces aquí ya tenemos nuestro i que está yendo decrecientemente. Gracias a que aquí hemos cambiado el primer dato de dónde inicio. Vas a iniciar desde tu tope. Iniciar desde el tope. Desde donde vamos a mostrar directamente. Por ejemplo, aquí tengo un 4. Mayor igual que. Así, en la condición, poner mayor o mayor igual que. ¿Por qué? ¿Qué pasa si yo le pongo un menor? Si es que pongo un menor a 1, voy a tener, digamos, mi 4 ya se va a mostrar, porque directamente es el primer valor. Pero luego voy a tener el 3. Va a decir 3 es menor que 1, no. Entonces ahí va a pararla, va a parar mi for y en realidad lo que está ocurriendo es un error. Así que en la condición vas a poner mayor o mayor igual. Esto de forma decreciente. O bien descendentemente, también dicho en otra forma. Descendentemente. Descendente, de forma descendente. Listo. Luego, en la última parte, en este número, en este contador, en el contador vas a poner i menos menos. Este i menos menos va a ir decreciendo de 1 en 1. Pero ¿qué pasa si me olvido y le pongo un i más más? Si le pones un i más más, esto se va a ir hasta el infinito. Puedes poner 4, luego va a ir 5, 6, 7, 8, 10, 20, 1 millón, 2 millones. Y todos esos valores sigue cumpliendo con esta condición. Puedes poner, no sé, 10.000 millones y sigue cumpliendo con esta condición. Así que en ahí tu for se ha desbordado. Tristemente, tu for se ha desbordado. Algo que no debería. Así que en esta forma decreciente sí lo necesitas, por si acaso. Si es que lo necesitas, vas a hacer esto. Inicias desde el tope, condición pones mayor o mayor igual. Sí, exacto, así es. Y en el contador le pones i menos menos, que es decreciente menos 1, menos 1. Bien, continuando entonces, ya tenemos de forma decreciente. Tenemos también, si es que vas a comenzarlo en n-1, puedes llegar hasta 0, por ejemplo. Para hacerlo de forma decreciente, pero de esta parte. Como teníamos aquí 0, 1, 2, 3, ahora podemos hacerlo 3, 2, 1, 0. ¿Y cómo comenzaríamos? Nuestro for sería de esta forma. Y va a ser igual a n menos 1. Luego vamos a tener i mayor igual que 0. Y menos menos. Y ahí tenemos entonces otro for para ir de esta forma. En vez de tener 0, 1, 2, 3, vamos a tener 3, 2, 1, 0. Hasta el número 0. Y así nuestra prueba de escritorio saldría de esta forma. 3, 2, 1, 0. Bien. Si es que esto llega al menos 1, por si acaso, por si se ha ido, digamos, un número más abajo, no va a entrar al for. Así que no se preocupen de esta parte. Hasta el límite que ustedes hayan puesto. Bien. Después de eso, lo que habíamos hablado había sido de los whiles, de los do while. Ya. El while.
Primero, esto va a ser un mientras. Mientras tengas una condición y esta condición se cumpla, vas a ingresar al while. Mientras tu condición se cumpla. Si es que tu condición se cumple, entonces vas a ingresar a ese while y vas a estar ingresando y demás. Pero, ¿qué es lo que tienes que tener en cuenta cuando uses un while? En algún momento debes de salir del ciclo. ¿Por qué? ¿Qué pasa ahí si no sales del ciclo? Vas a entrar en un ciclo infinito. Es decir, en algún momento tu condición debe salir por falso. Cuando salga por falso, entonces ahí habrá terminado tu ciclo while y va a proseguir con lo siguiente en tu diagrama de flujo. El while se escribe se dibuja de esta manera. Tenemos aquí una formita y dentro de esto, dentro de este espacio vas a hacer tu condición. Puedes poner el clásico, por ejemplo, n, mientras n sea mayor a 0. Y mientras este número n sea mayor a 0, va a ir continuando este while. Entonces, en algún momento tenemos que parar. ¿Y cómo vamos a darnos cuenta que va a parar en algún momento esto? Cuando estés viendo qué es lo que está pasando con esta variable. Si es que esta variable está decrementando, le estás quitando, no sé, le estás dividiendo entre 10 cada vez más, por ejemplo, puedes poner n que sea igual a n dividido entre 10. Entonces ahí va a ir dividiendo entre 10. Digamos, tienes un 100, luego vas a tener un 10, luego vas a tener un 1 y luego vas a tener un 0. Y entonces en ese momento ya habrás terminado con tu ciclo while. Eso te vas a fijar. Vas a fijar que las variables o la variable que esté dentro de tu condición de while esté cambiando dentro de tu ciclo while. Por si acaso no existe el break en diagramas de flujo, así que vas a fijarte siempre en tus variables, que esté funcionando, que esté reduciéndose o que esté aumentándose si es que tienes, por ejemplo, mientras sea menor que n, mientras sea menor que, no sé, 10, mientras sea menor que 100 y demás. Así que ahí vas a tener en cuenta que puedas salir del ciclo. En algún momento debes de salir del ciclo. Entonces, debes fijarte en las variables que utilizas en tu condición. Listo. Entonces, mientras tu condición se cumpla, va a seguir ahí. Este while normalmente se utiliza para descomposición de dígitos. También se utiliza para serie de números primos. Por ejemplo, si es que quieres tener los n primeros números primos, utilizas un while. ¿Por qué? Porque a la final y no tienes una fórmula descrita para hacer esta serie de números primos. Bien, entonces vas a tener en cuenta eso y dentro de aquí ya lo vas a ir reduciendo. Puedes ir reduciéndolo igual que en un for, puede ser un n-. También si es que necesitas incrementarlo un n++, o el típico de n que sea igual a n dividido entre 10. Ahí lo tenemos. Ya. Y luego el do while. El do while te va a servir para rectificar valores. Si es que tienes, por ejemplo, un valor que está ingresando x y este x te está ingresando un valor negativo, un valor 0 y estos valores tú no lo quieres porque arruinan tu programa, porque para esos casos no has propuesto, por ejemplo, una solución óptima. Más que todo sucede para números negativos o el número 0. A veces se tienen problemas con este número 0, más que todo cuando vayas a dividirlo, un número, digamos, quieres dividir A entre B y justo tu B ha ingresado un número 0.
Así que tienes que verificar que este número no sea 0 para que tu programa funcione y no entre en un, no sé, en un error y demás. Teóricamente en un error. Ya. Entonces, ¿cómo se escribe un do while o cómo se dibuja un do while? Lo tenemos en esta parte, que es una forma al revés del while. En el while, lo primero que se va a verificar va a ser la condición. Vas a ver si la condición se cumple o no. Si se cumple, ingresas. Y ahí va a estar ingresando mientras se cumpla. Cuando ya no se cumpla, allá, entonces te sales. Mientras tanto, en el do while, lo primero que haces es ingresar al programa. Puedes aquí tener una entrada, por ejemplo, un leer. Ahí está. Puedes tener un leer y lo primero que va a ser leer. Directo, no va a leer una condición. Después de leer, por ejemplo, aquí tengo mi entrada X y puedo decir mientras X sea menor o igual que 0. Si es que mi X es un valor que no debería de ingresar, entonces va a encerrarse en este ciclo infinito hasta que se ingrese un nuevo valor que sí debería de ingresar o que sí tenemos una respuesta para ese valor. Entonces rectificamos valores en la condición. Puedes poner puedes poner los valores que no quieres, por ejemplo. Si es que vas a querer que tu X sea, si quieres que tu X sea mayor que 0, entonces, ¿qué debería de poner en nuestra condición? En el do while, debería de poner mientras X sea menor o igual que 0. En aquí que está obteniendo los números negativos y el número 0. Si es que quieres que tu X sea mayor que 0, entonces le pones esto. Y cada vez que encuentre esto, por ejemplo, tu entrada ha sido -1, se ha cumplido con la condición, vas a volver. Y otra vez te va a pedir otra entrada, hasta que este número no cumpla con la condición. Si no cumple, ya, te vas a salir. Entonces, si cumple, vuelves, si no cumples, sales y continúas hacia la parte de abajo. Entonces, do while rectifica valores. Mientras el while, lo primero que te muestra es la condición. Si se cumple la condición, recién entra. Do while, directo entras al do while. Después, si se cumple o no cumple, y ahí te quedas en ese bucle, digamos. Para eso sirven estas dos partes. Bien, y entonces con eso tenemos las bases para esta parte. Ya saben después las bases básicas, ¿no? Para saber si un número es primo. Esto casi siempre entra en cualquier examen. Si es que un número es primo, bueno, claro, no te va a decir, quiero saber si este número es primo, sino es que te va a decir, no sé, genere una serie de números primos sumados con series de números Fibonacci y demás. Cosas así. Claro, este es nivel fácil, pero es para recordar un poco. Si es que quieres saber si un número es primo o no, tienes que contar los divisores. Contar el número de divisores. Si es que tiene exactamente 2, ¿qué le ponemos? Si tiene 2 divisores, los cuales van a ser 1 y sí mismo, y el mismo número, entonces es un número primo. Es un número primo. Pero ¿qué pasa si tiene más de 2 divisores o si tiene menos de 2 divisores? ¿Qué puede pasar? El caso es el 1. El 1 solamente tiene un divisor, el número 1. También puede tener más divisores como el 4. Tenemos los divisores 1, 2 y 4. Caso contrario, no es primo. Ahí le pondremos como else, no es primo. Eso para saber si un número es primo o no. ¿Cómo cuentas el número de divisores? Vas a ir con un for que va a ir desde 1, vamos a llamar esto, que va a ir desde 1 menor o igual a el número que quieres verificar y más más. Gracias a esto vas a ir verificando los divisores. A ver, voy a bajar un poquito más esto.
¿Cómo verificas los divisores? Vas a hacerlo mediante un if. ¿Y cuál va a ser tu pregunta? Si el número módulo, el número i, que va a estar ahí desde 1 hasta n, es igual que 0. Esto, si te sale por verdad, es un divisor. Si te sale por falso, no es un divisor y no haces nada. Pero como es un divisor, entonces le vas a sumar un acumulado de divisores. Tienes un acumulado de divisores al inicio como 0. Vas a comenzar con 0. Lo primero que va a encontrar va a ser que módulo 1 va a ser un divisor. Después módulo n va a ser otro divisor. Y cada vez que encuentre un divisor, divisor más más. Listo. Y luego al final vas a preguntar si tiene dos divisores exactamente. ¿Y cómo preguntas si tiene dos divisores exactamente? Saliendo del for. Sales del for y le vas a preguntar. Divisores son exactamente dos. Si es así, es primo. Si no, no es primo. Y ahí lo tienes, digamos, para tener esa parte. Otra básica, para saber si un número es par. Si un número es par, es esto. Tienes el número, módulo 2 es igual a 0. Si es que esto está cumpliéndose, entonces es par. N es par. Y si no, es impar. Por si te sirve o no te sirve, no sé. Pero ahí lo tenemos. Otra serie que te puede servir puede ser, por ejemplo, la serie Fibonacci. 0, 1 y de aquí, vamos a poner aquí Fibonacci. Fibonacci, donde comienzas con 0 y 1. Y esto vas a ir sumando los anteriores y tienes otra respuesta. 0 más 1, 1. 1 más 1, tienes el siguiente número 2. 1 más 2, tienes el siguiente el 3. 2 más 3, tienes el siguiente 5. 3 más 5, tienes el siguiente 8. Y así, este Fibonacci también es un clásico que deberías de conocer. Que ahí ya vas a tener estos valores. 0, 1, 1, 2, 3, 5. A ver. La serie Pentanacci. A ver. No sé si estoy bien. Pero algunos comienzan de esta forma. 0, 0, 0, 1. Luego vas a tener, si es que los seguimos aquí, tienes el número 1. 0 más 1, 1. 1. Le sumas los 5 anteriores. 1 más 1, 2. Le sumas los 5 anteriores. Tienes 2 más 1 más 1, 4. Sumas los 5 anteriores, sería 0 más 1 más 1 más 2 más 4. Tienes el 8. Tienes el 8. Y luego sumas los 5 anteriores. Tienes el 16. Y luego los 5 anteriores tienes el 31. Creo que así va más que todo. Sí, este es 16. Y ahí después 31. Y al inicio, no, cuidado en esta. Puede parecer que es en realidad un número, por ejemplo, 2 a la n. Cuando tienes 2 a la 0 tienes 1, 2 a la 1 tienes 2, 2 a la 2 tienes 4, 2 a la 3 tienes 8, 2 a la 4 16. Pero en el 2 a la 5 es donde te falla. Así que ahí sí, buen datito. Y sí, este Fibonacci también tienes el Tribonacci, que agarra los primeros 3 números y suma estos 3 y luego va a sumar estos 3. Y aquí en vez de tener 3 vas a tener un 4. Y así cosas raras vas a ir. 1 más 2 más 4 te va a dar 7 y demás. Bueno, estas series son las básicas, las bases, para recordar un poco, por si, no sé, no se ha llevado en unas semanas, hace unas semanas atrás y demás. Gracias a estas series vas a comenzar a hacer las sumatorias. Las sumatorias solamente son series y lo sumas, lo acumulas. Así, por si acaso, acumuladas. Acumulada de suma, como siempre digo, acumulada de suma, empiezas en 0. Digamos, acumulada de suma igual a 0. Si es que tienes una acumulada de multiplicaciones,
En ese caso vas a tener que empezar desde 1. ¿En cuáles vas a necesitar esto? En estos. ¿En dónde está? En los factoriales. Aquí. Cuando veas este signo de admiración, tienes que utilizar la acumulada de multiplicaciones. ¿Por qué? Si es que tengo un número así, 3 factorial. Para lo que está refiriéndose esto es igual a 1 por 2 por 3. Si es que tengo, esto ya me ha calculado solito. 1 por 2 por 3. Si es que tengo, no sé, 5 factorial, tengo, o bueno, es lo mismo que decir que 1 por 2 por 3 por 4 por 5. Y ahí tenemos. Estos son para los factoriales. Listo. Esto por si ven, digamos, este simbolito, admiración en sus exámenes, es una factorial y necesitan acumulado de multiplicaciones. Acumulado de multiplicaciones comienzas en 1, si comienzas en 0 se han ido todos tus valores. Acumulado de sumas comienzas en 0 y ahí si es que comienzas en 1 estás generando un error desde el inicio. Entonces las sumatorias solamente véanlo como unas series pero con acumuladas de sumas. Son series a la final. Vas a encontrar cuál serie es cuál, digamos, aquí tengo 2, 4, 6, 8, 10. Ahí tengo una serie de números pares. Luego puede ser, no sé, 1, 2, 2, 3, 3, 3, 4, 4, 4, 4. Ahí tengo otra serie que debo armarlo. ¿Cuántas veces debo mostrar el 1? ¿Cuántas veces he mostrado el 2? ¿Cuántas veces el 3? El 4 y demás. Entonces, para las series, hay las series que ya están dichas, ya digamos prehechas, que las cuales podría entrar el Fibonacci, puede entrar el Tribonacci, y series ya conocidas, digamos, las series de pares, impares. Ya. También puede entrar otras series conocidas, pero que no se pueden calcular, las cuales entrarían la serie de números primos. Y después tenemos las series que tenemos que armar. Nosotros debemos armarlo. Y estas son las series donde tú no puedes encontrar, digamos, un factor común, donde puedas sumarlo de 2 en 2, de 3 en 3, de 5 en 5, sino es que tienes que ir armándolo. Por ejemplo, en aquí estoy mostrando un 1, luego después tengo que mostrar 2, 2, luego después tengo que mostrar 3, 3 y demás. Entonces nosotros vamos a ir armando en ese momento. También puede ser eso más 1, más 2, más 2, más 3, más 3, más 3, por ejemplo. Ahí ya tú solamente le armas, le dices el número anterior, le sumas más 3. El número anterior que tenía, le sumo más 3. Y así sucesivamente. Entonces en las series puede ser que tengas una prehecha, una conocida, pero que necesites verlo cómo vas a interactuar con esta. O puede que necesites armarla tú mismo. Para esta parte donde cómo vas a armar, lo que les recomiendo es que en una parte de, por ejemplo, puede ser o una hoja aparte o bien en una parte del examen donde puedas borrarlo, tenerlo un poco en claro cómo es que vas a manejar tus variables. Por ejemplo, puede ser que mi banderita o bien mi variable que me va a avisar cuántas veces he mostrado, puede ser la variable mostrar, que tenga un 2 y ahí voy a estar viendo cómo es que va a estar cambiando, así con un análisis propio para no perderte un poco en cómo estás manejando tus variables y demás. Y al final directamente ya ponerlo en tu diagrama de flujo, porque al final te va a pedir diagrama de flujo. Entonces, en una parte, si es que no la tienes muy clara, un análisis, cómo está cambiando, cómo cambian mis variables, cómo cambian mis variables. En otra parte, claro, no en el diagrama de flujo. Y así vas a ir viendo cómo va y demás. Y llegamos así a la parte de lotes. La parte de lotes de números. Ya, en esta parte de lotes de números casi siempre te ingresa lo siguiente. Tienes un número n, se va a ingresar n números, quiero n de los n números ingresados y demás. Tienes un n, que es el
total de números que va a ingresar. Por ejemplo, al inicio te va a decir, quiero que ingresen 5 números. Allá, mi n va a ser 5. Y después de ingresar el n, vas a hacer un for, que va a ir desde 1, puede ser, menor o igual a n, y más. Y dentro de este for, ahí vas a tener tu otra entrada. Y esto puedes ingresarlo mediante otra variable, por ejemplo, en la variable a. Y ahí va a ingresar los 30 datos solamente en esta variable. Ya, y en aquí surgen varios tipos de problemas. Puede ser uno, digamos, guardar el mayor. O puede ser guardar el menor. O no sé, guardar el mayor par, el mayor impar, el menor par, cosas así. Pero ¿qué es lo que te está sugiriendo aquí? Que solo vas a guardar un dato. Solo guardas un datito que te va a servir. Para eso lo puedes guardar, digamos, en una variable auxiliar que al inicio puedes decir, no sé, la variable auxiliar va a ser igual a -1, digamos. Y en aquí, ya si es que puedes poner un if, si se cumple esta condición, ahí le pones tu condición. Si es que se cumple, ya, mi auxiliar entonces, ahora va a valer el valor de a. Caso contrario, bueno, entonces no hago nada y demás. Y sigo con el siguiente número. Y así, por si acaso, si es que estás haciendo esto, vas a fijar lo siguiente. Que este número auxiliar sea un número que de verdad no lo vas a tocar nunca. Por ejemplo, si es que quieres guardar el mayor, este número que sea el número más pequeño posible. Puede ser el -1 tranquilamente o el número 0. ¿Por qué? Y a la final, y tú le puedes poner un do while para verificar que no está ingresando datos raros. O bien el mismo lote te va a decir, está ingresando, por ejemplo, en aquí está ingresando números desde 0 hasta el 100. Y ahí ya directamente te está diciendo, estos números está ingresando, cuidado, no va a ingresar otros números negativos y demás. Entonces ahí el número más mayor que lo vas a guardar al inicio va a ser un -1. Pero si quieres encontrar el número más menor, ahí vas a tener que tener una variable grande. Y así cuando tengas nuevo tu condición, este número a es menor al número que tengo aquí, que va a ser un número gigante, puede ser 2 millones, por ejemplo. Sí, entonces este número a ya va a ser el valor, bueno, el valor del auxiliar va a ser el número a. Y así te has deshecho de un valor que no sirve. Que el auxiliar que habías propuesto que sea desechable al inicio. Y así vas a tener el agarrado de un datito. Después, ¿qué más puedes tener? Puedes tener, por ejemplo, quiero saber las sumatorias, quiero saber los cálculos del total de todo esto. Por ejemplo, tengo 5 números y quiero saber toda la suma. Tengo 5 números y quiero saber qué pasa si se restan todos, digamos. Está restándose menos a, menos a, menos a, menos a. Quiero saber cuál es su multiplicación de todo esto y todo eso. ¿A qué me quiero referir con esto? Que el segundo caso, donde uso todos los datos, pero al final tengo un resultado. Puede ser, por ejemplo, quiero obtener los números pares y quiero sumarlo de todos los números pares que haya ingresado en mi lote. Y eso está sucediendo lo siguiente. Está agarrando un número, lo está descomponiendo, está agarrando los pares, lo está sumando y todo se está yendo a una misma suma. Cuando ya haya botado todos los pares, este número lo desecho. Al final, ¿qué voy a tener? Solamente un resultado. Igualmente está utilizando un acumulativo, el cual se va a mostrar al final del for. Eso también es posible hacer. El tercer caso que puedes tener de tipo de problemas dentro de lotes es hacer problemas por cada caso. Vamos a poner eso. Problemas por cada caso. Por ejemplo, en el primer dato tengo una serie de números y quiero que solamente se muestren los números impares de todos los casos que hayan ingresado. Por ejemplo, tengo el número 4 como n
y luego he ingresado 1, 2, 3, 4, 4, 4, 5, 0, 201, 63. Y quiero que solamente se queden los números impares. En aquí se va a quedar 13, en aquí se va a quedar 55, en aquí se queda el 1 y en aquí se queda el 3. Quiero que se muestre esto. ¿Qué es lo que está pasando? Mira, aquí tengo una entrada, directo una salida propia de esta entrada. No tiene que ver nada que ver con los demás. En el siguiente caso, también tengo una entrada. Tengo una salida propia de esa entrada. No tiene que ver con el anterior, no tiene que ver con los siguientes. Entonces tienen salidas propias por cada caso. ¿Cómo podemos solucionar eso? Lo vamos a solucionar dentro de este for. Cuando ingrese el valor aquí, en aquí vamos a hacer todo nuestro procedimiento. Hacemos nuestro procedimiento, tengamos que hacer descomposición, tengamos que sumar cosas, tengamos que, no sé, dividir cosas y demás. Aquí vamos a hacer. Pero dentro del mismo for vas a hacer el mostrar. Digamos, tienes tu entrada y muestras directo. Tienes tu entrada y muestras. Tienes tu entrada y muestras. Tienes tu entrada final y muestras. Entonces, problemas por cada caso. Es decir, que no tiene nada que ver un caso con el otro. Eso vas a tomar en cuenta. Si es así, lo muestras. Lo muestras o muestras el resultado dentro del for. Ese sería otro. ¿Y cuál sería el peor de los casos de estos? Tenemos uno que es guardar el mayor, guardar el menor, solo guarda un datito de estos, el que me sirve. Luego después los demás los desecho. En el segundo caso tengo el uso de todo esto, pero digamos que estoy utilizando ese momento y lo estoy acumulando. Y después a la final los desecho. El tercer caso, por cada casito estoy haciendo esto. ¿Cuál sería el peor? 4. Que tengan que ver uno con el otro. Por ejemplo, ordenar. Ordenar ascendentemente. Ordenar descendentemente. En ahí, ¿cuál es nuestro problema? Digamos que tenemos 5 números. Tenemos el 13, el 20, el 1, el 3 y el 5, digamos. Y todos estos datos los tengo que mostrar al final. Y al final, ¿cómo va a salir? Me va a salir 1, 3, 5, 13 y 20. O sea, necesito las entradas desde el inicio hasta el final. Necesito todas las entradas. Y por el momento no puedo utilizar ni strings, no puedo utilizar ni vectores, porque todavía no hemos avanzado esos temas. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a solucionar esta parte? Si es que necesitas guardar tus datos para más luego, más después, es decir, no tienes que hacerlo por casito, no tienes que guardar un datito nomás, sino que tienes que guardarlos todos, porque después todos tienes que mostrarlo, pero ya en diferente orden. Por ejemplo, este 13 nada que ver con el 1, el 20 nada que ver con el 3. Utilizo esto. Creación de números gigantes. No sé si habrán estado en clases anteriores, pero siempre he estado insistiendo con esta parte. Creación de números gigantes. Esta es una de las soluciones que se lleva desde hace muchos años. Yo le llamo así, otros auxiliares tendrán otro tipo de nomenclatura para llamar esto, pero yo le llamo así, números gigantes. ¿Por qué? Vamos a crearnos números gigantes armados con el número de dígitos que haya tenido estos números. Por ejemplo, podemos crearnos el número gigante A, el cual va a guarda números de un solo dígito. Luego después podemos tener el número B, que va a guarda números de 2 dígitos. Y luego tenemos el C, por ejemplo. Guarda números de 3 dígitos. Esto es, digamos, horrible. Es el problema más feo que sí les podría tocar. Y así es que guarda de un solo dígito, ahí vamos a estar armando. Por ejemplo, tenemos el 1, 3, 5. En A voy a armarlo gracias a descomposición y composición de números. Y voy a tener el valor de 135. También en aquí no me importa el orden. También podría tener 531, no habría problema.
Después de eso, en el B va a guardar números de 2 dígitos. En ahí puedo tener, por ejemplo, el 13 y el 20. Teniendo B sea igual a 1320. En sí tengo los números 13 y 20, pero si es que le saco un módulo 100, agarro el 20. Si le saco dividido entre 100, tengo el 13 directamente. Por eso es que se está guardando, digamos. Pero se está viendo de cuántos dígitos se tiene. De aquí tengo de un solo dígito, tengo de 2 dígitos, de 3 dígitos. Sería muy mala suerte que les toque la verdad esto. Si es que después de armar estos números gigantes, lo que se hace es descomponerlos y buscar el menor, digamos. En esto solamente puedes hacer una de dos. O buscas el menor y luego los eliminas, luego buscas el otro menor y luego los eliminas. O haces por la manera más fácil, que sería buscas un for, o pones un for que va a ir de 1 a 9. Y preguntas, ¿este número es 1? Muestras. ¿Este número es 1? No muestras. ¿Este número es 1? No muestras. Pasas con el siguiente, el número 2. Este es 2, no, este 1 ya se ha perdido. ¿Este es 2? No. ¿Este es 2? No. Pasas con el siguiente, el 3. Este es 3, sí, lo muestras y gracias a eso ya no lo vuelves a armar. Este es 3, no, entonces lo armas de nuevo con el 5. Y así sucesivamente. Y ahí vas a poder tener tu número ordenado, bueno, en sí todo tu lote de números ordenado ascendentemente dependiendo de la cantidad de dígitos, con la creación de números gigantes. Esto sí lo habíamos llevado en una clase, creo que nos tomó media clase armar todo el diagrama de flujo, pero sí está en la parte de lotes, si es que lo quieren revisar más a detalle. Yo lo estoy haciendo un poco más a lo resumen porque hay que ver también descomposición. Y así, pero esa es la idea. Solo si es que tienen que guardar estos datos, si tienen que ordenarlos de otra manera y demás. Por los otros casos, por ejemplo, que tienes entradas y salidas directamente por cada caso, no hay problema. Hazlo, mostrarlo el resultado dentro del for y tranquilo te sale. En el otro caso donde tienes que guardar un solo dato o tienes que acumular datos, no hay problema. Eso no lo vas a mostrar dentro del for, lo vas a mostrar fuera del for. Y después de mostrarlo fuera del for, ya tienes tu problema hecho. No te haces problema con la composición y composición de números. Entonces ahí vas a tener una idea, por ejemplo, para tener esta parte. Ya. Eso sería lo peor que te podría entrar en lotes. Son esos 4 casitos que mayormente entran en la parte de lotes. Ya. Ahora sí, vamos con lo más importante. Descomposición de dígitos. Está muy claro que va a ingresar esta parte de descomposición de dígitos a su examen. Vamos a poner eso. Descomposición de dígitos. Ya. Para la parte de descomposición de dígitos, casi siempre tienes números gigantes, tienes números grandes. Por ejemplo, aquí en la misma práctica tengo números grandes, que son de bastantes dígitos. Y entonces, para ello, ¿qué es lo que necesitamos? Siempre se utiliza un while, mientras el número que estés descomponiendo sea mayor a 0. ¿Y qué es lo que pasa? Lo primero que vas a hacer va a ser obtener el último dígito. Digamos que tienes el número 12.345. Quieres obtener este número 5. ¿Cómo es que lo vas a hacer? Vas a hacer esto. Tienes el dígito. Solo quieres ese dígito. Vas a hacer lo siguiente. Tienes al número, le sacas el módulo. Lo primero que haces, le sacas el módulo 10. Esto no está cambiando nada al número. Pero después de sacar este último dígito, y digamos que al último ya no quiero ver esto y solamente quiero seguir descomponiendo, le pones número, es equivalente a número dividido entre 10. ¿Cuál es la clave? Primero sacas un módulo, luego la división. Primero el módulo, luego la división. ¿Qué pasa si lo haces al revés? Si lo haces al revés, vas a perder tus datos y no va a funcionar tu algoritmo. O bien va a estar fallido en algunas partes de tu algoritmo. Así que primero el módulo, luego la división. El módulo te saca el primer dígito si es que lo haces módulo 10. Por eso es que este 10, por ser base decimal,
te va a servir bastante en esto. Mientras el número sea mayor a 0. Y en aquí ya puedes preguntar if este dígito, módulo 2 es igual a 0, if este número es, no sé, es un número primo, es igual a 3, es igual a 5, igual a 7, igual a 2. Ahí ya muestras, digamos. Ya, esto sería en la parte de descomposición. Esto es para todos los casos de descomposición. Mientras este número sea mayor a 0, guardas tu dígito, tu último dígito en aquí, con número módulo 10, y luego lo descompones. Número es igual a número dividido entre 10. Esto es descomposición. Pero para composición, cuando tengas composición ya vas a estar armando tus números. Y como les había mencionado, hay dos formas de componer dígitos. Una es, digamos, tienes estos números, 1, 2, 3, 4, 5. Puedes componer de esta forma, 12.345. O la última forma, que sería 54.321. Esta es la primera forma de componer y esta sería la segunda forma de componer. Estas dos formas. Depende de lo que a ti te sirva, vas a ir componiéndolo. La primera forma es la más fácil. Como está ingresando un 1, lo primero que necesitamos es un acumulativo al inicio. En este acumulativo va a existir nuestro número. Al inicio va a estar con 0. Y ahora, ¿cómo va a ir nuestro algoritmo? Digamos que todo esto es nuestra A. En aquí estoy pidiendo la entrada A. Entonces, cada vez que esté pidiendo esta entrada, vamos a hacer lo siguiente. El acumulado va a ser igual a el acumulado por 10 más A. Lo que está haciendo es recorrerlo hacia la izquierda. Recorre todos estos números hacia la izquierda. Tienes un A, tienes un 1. Lo multiplicas por 10, 0 por 10, 0, más 1. Tienes un 1. Siguiente caso, tienes un 2. Vas a agarrar aquí el 2. Bueno, tienes el acumulado 1 por 10. Tienes 10, más 2, tienes 12. Luego sigues el siguiente, 3. Tienes el acumulado 12 por 10, 120, más 3, 123. Y así se está formando. 1, luego se ha formado el 12, luego se ha formado el 123. Luego ya ahí se va a ir formando el 1234 y 12.345. Esta es la primera forma entonces de armar. Tienes tu número y armas en esta acumulada. Esto va a ser fuera del for, antes el for. Y todo este número al final, todo el número que hayas armado, lo vas a tener en ACU. En aquí se está armando de esta forma. Primer número que entra, el primer número que se va a ir a la izquierda. Luego el siguiente, igual se recorre hacia la izquierda. El último número que ingresa está a la derecha. En la segunda forma. En la segunda forma, como se está armando es de la siguiente forma. Tenemos 1, luego se va a tener 21, 321, 4.321 y 54.321. Así se está armando esto. Mientras en el otro lado se armaba de esta manera. 1, 12, 123. Tenemos 1.234 y 12.345. Esta forma se arma aquí y de la segunda forma se arma así. Para la segunda forma, ¿qué necesitaría? Necesito un número que esté multiplicándose por 10, por 10, por 10, por 10 y ahí lo vamos a sumar. Para eso, aquí utilizaba solamente una variable. Ahora necesito dos variables. Primero, el acumulado que va a empezar desde 0 y E, que va a ser mi número que voy a ir multiplicando por 10, por 10, por 10 y así, que empieza desde 1. Ya. Entonces, tenemos nuestra entrada A. Y lo siguiente que hacemos, tenemos entonces la acumulada, donde tenemos E multiplicado por, ¿dónde está? E por A, más el número que tenemos en la acumulada. Finalmente tenemos el valor de E, que sería E por 10. Lo que está haciendo en aquí, un poco más de contexto. Lo primero que vamos a tener, el número 1, lo que se va a ir a la columna de unidades.
Así simple. Columna de unidades, ¿qué se va a ir? El A, E por A. Al inicio tenemos un 1, así que 1 por 1, 1. Más el acumulado que teníamos antes, 0. Y entonces ahí tenemos acumulado 1. Después, en el E, ¿qué teníamos? Teníamos un 1. 1 por 10, tenemos 10. A la siguiente, lo que se va a ir a la columna de decenas. 10 por el siguiente número 2. 10 por 2, 20. 20 más el acumulado que era 1, 21. Entonces, al siguiente, multiplicamos 10 por 10, tenemos 100. A la columna de centenas, ¿qué se va a ir? El número 3. 3 por 100, 300. 300 más 21, 321. Y así se va a ir armando. Con este número E se está armando. Lo que está haciendo es, este número E está multiplicándose de esta forma. Está yendo de 1, 10, 100, 1000 y 10.000. Y si es que multiplicamos cualquier número con este E, puede ser, digamos, un 5, solamente cambia este valor, tenemos 5. Si es que multiplicamos cualquiera de estos, solamente se va a cambiar en la parte del 1. Tenemos 50, tenemos 500, 5000 y 50.000. De esta manera entonces está funcionando esta segunda forma. Esto lo voy a mover más allá. Ahora sí. Entonces esta segunda forma está yendo de esta forma. Lo que está funcionando está acumulada. Esta es la clave, estas dos. Cómo está cambiando este E y cómo está cambiando nuestro número acumulado. Mientras que en la primera forma solo necesitábamos esto. El número por 10 más A. Suficiente con eso. Y claro, al inicio todos nuestros números para crear comienzas en 0. Y así. Y con eso ya puedes comenzar a hacer todo lo que es toda esta parte. Algunos consejos que quisiera decirles para mañana. Por si acaso lleven su carnet. Y sí, lleven sus prácticas. No se olviden de sus prácticas con su nombre, claro, su carnet. Y todo a mano escrito, tristemente mano escrito. Porque ya vamos a recogerlo presencialmente. Mañana van a venir los dos paralelos, los dos grupos. Sí, los dos grupos. Así que vamos a estar también los dos auxiliares para ir recogiendo las prácticas y revisando también para ver si está bien, está mal, cómo les ha ido y demás. Entonces, algo que también voy a mencionar, que como estudiante también que he sido en la materia de IM 111, es que no lo hagan muy ceñidos sus diagramas de flujo. Por ahí si en algún momento en aquí abajo te das cuenta que necesitas un acumulado de sumas. Entonces tienes que volver aquí arriba y editar en este cuadradito o en este rectangulito. Y entonces en ahí le vas a tener, digamos, un acumulado de sumas y recién ahí pones tus valores y demás. Eso ya más que todo por ser un examen escrito. Van a tener en cuenta los espacios. A ver. Sí, mañana se entrega la práctica de auxiliatura. Como habíamos mencionado, solo los números pares lo van a entregar ¿cómo se llama? El día de mañana. Ucha. Ya. Por si acaso, como ahora ya están varios, les mencionaré también. Si es que les ha ido el PDF de la clase, sí, no hay problema. Si es que no han hecho nada en las auxiliaturas, no han presentado nada, no tienen ningún punto extra, no tienen ningún punto extra tampoco con Llorel, no han presentado las prácticas, ya que ahorita estamos a tiempo y ustedes quieren hacer un examen de liberación. ¿En qué consiste el examen de liberación? Es que no quieren hacer las prácticas, pero quieren, digamos, recuperar esa nota, el total de la nota, pero al final. Esto se hace al final del año. Hay un examen de todo lo avanzado en la materia, el cual va a valer toda la auxiliatura, digamos, que son 5 puntos a la final. Ese examen va a ser por 5 puntos. Este año, bueno, este semestre creo que le toca a Llorel, si no me equivoco, para dar esta parte del examen de liberación. Eso sí, es que no quieren hacer prácticas, no quieren ver, pero siempre es bueno no practicar y demás.
solo para tener como un dato de referencia y demás. Y así, mientras tanto, mañana lleven sus prácticas, los que ya tengan ejercicios avanzados y demás. Y traigan su carnet, por si acaso, por si, no sé, de la nada, y se puede estar revisando por si, no sé, hay algunos casos que otra persona se toma su examen y demás, pero difícil la verdad. Por si acaso lleven su carnet o bien la matrícula si lo tienen. Ya con eso ya estarían para mañana. Ya hemos visto descomposición, usos de for, while, lotes y series. Series es la parte más tranquila a lo que yo veo. La parte que un poquito puede hacerles cranear puede ser la parte de descomposición de números. Y depende de cómo se solucione los problemas de lotes. Si es que es de una forma tranquila, como he dicho directamente, va a ser bonito. Pero si tienen que guardar datos y obtenerlos para el final, ordenarlo ascendente, descendentemente y demás, ahí sí va a estar un poquito fregado, pero a ver qué pasa mañana. No sé si tienen alguna consulta aparte, ya que después de descomposición ya es otros temas que todavía no hemos llevado porque todavía no nos incumbe, ya que ahora la prioridad es su examen. Guardaré esto hasta mientras. A ver. Hoy día es 13/10/2022. Repaso examen. Ahí está. Ya. Lo primero que se va a generar es este Excel, luego ya le vamos a exportar por su PDF, pero a veces causa errores y hay que estar editando esa parte. No sé si tienen alguna otra consulta, lo pueden poner en el chat o bien decirlos. Ya. Esto es una idea. Primero, vas a contar cuántos dígitos tiene ese número. Si es que tiene un número de dígitos par o un número de dígitos impar. Si es que tiene un número de dígitos par, vas a ir hasta, como ya has contado, ¿no? El número de dígitos lo vas a guardar en una variable. Y vas a ir descomponiendo, digamos. El primero no te va a servir, el segundo no te va a servir. Y el número dividido entre 2, el número de dígitos dividido entre 2 sí te sirve. Y el número de dígitos dividido entre 2 más 1 también te sirve. Esas dos descomposiciones te sirven. Entonces esas dos vas a mostrarlo. Si es que tienes un número de dígitos par. Pero si es que tienes un número de dígitos impar, entonces vas a ir, solamente mostrarías el número de dígitos impar dividido entre 2. Por ejemplo, si tienes 5 dividido entre 2, el número 2, es decir, la descomposición 0, 1, 2, la segunda descomposición. No sé si me he dejado entender la verdad, a ver. Vamos a ponerla aquí. Ya. Para el caso, sacar el número del medio. Esto ya como una idea, no directamente un código. Por ahí nomás le estoy fregando y hay un ejercicio y ya les doy la solución, no sé. Ya. Primero, contar el número de dígitos. Vas a contar el número de dígitos. Puede ser que te dé número de dígitos par, puede ser un 6 en este caso, o puede que te dé un número de dígitos impar. Claro, para todos los problemas vas a necesitar solucionar todos los casos de prueba. Ya, ahora, ¿qué pasa con los números de dígitos par? Tenemos 6. Entonces, cada vez que descompongas tu número, a ver, le vamos a poner aquí.
cuando descompongas tu número, vas a ir contando cuál es el número de descomposición. Puedes tener aquí un contador, digamos, que va a empezar desde 0. Aquí tenemos el contador más. Y la primera descomposición va a ser el número 3. La segunda va a ser el número 2. Y la tercera, justamente que es el número de dígitos dividido entre 2, si es que vas a preguntar, si es que C es igual a al número de dígitos dividido entre 2, entonces ahí tienes un número. También, o si es que este número de dígitos dividido entre 2 más 1. O si este C es igual a número de dígitos dividido entre 2 más 1. Esto para el siguiente número, porque el primero que va a salir es el 3, 1. El 2 tenemos como C igual a 2. El 1, C igual a 3, ahí vas a tener. El 1 lo tienes como datito y luego tienes el 5. Y así. O bien, en vez de hacer esto, puedes hacer lo siguiente. En vez de todo este if, le pones solamente el if C es igual al número de dígitos dividido entre 2. Si es que es eso, entonces en vez de sacar un módulo 10, le sacas un módulo 100. A mi número le vamos a poner medio, que es igual al número, el número que estoy descomponiendo, módulo 100. Le saco el módulo 100 y muestro este número del medio directamente. Y ahí ya tienes el 51. Y solamente se va a cumplir una sola vez esto. Cuando se cumpla una sola vez, es decir, cuando llegues a C es igual a 3, ahí se va a cumplir. Pero ¿qué necesitas? Primero haces el contador, haces el if y después vas a hacer la descomposición. Dígito bueno, ya no te importa mucho el dígito en este caso. Número es igual a número dividido entre 10. Y ahí, más o menos algo así sería para el caso de que tengas el número de dígitos par. Tienes tu contador y ahí vas descomponiendo. Esto ya no te serviría, si no lo harías de esta parte y le sacas un módulo 100 cuando llegues al número de dígitos dividido entre 2. Es decir, el contador ha llegado justamente al 3. Este es 1, 2, 3. Esto. Y va a sacar el módulo 100, que sería 51. Ahí tenemos una solución. Para el impar ya directamente tendrías que mostrar el número de dígitos dividido entre 2 más 1. O sea, haces lo mismo, pero en vez de este número de dígitos dividido entre 2, le haces número de dígitos dividido entre 2 más 1, y en vez de sacar el módulo 100, le sacas el módulo 10. Ahí le pondremos por si acaso, por si le sirve, no sé. C es igual a número de dígitos dividido entre 2 más 1. Todo esto, el número del medio, va a salir como el número módulo 10. Ahí está. Y esto para el caso de dígitos impares. O bueno, número de dígitos, número de dígito impar. En aquí sería número de dígito par. Ahora sí creo que está un poquito más claro. Para el número de dígitos par, le sacas el módulo 100 cuando llegues al medio, al 3. Y en aquí, por ejemplo, puedes tener un 5 y tienes que llegar al 3. Tienes el 1, 2, 3, 4, 5. Quieres llegar al 3. 5 dividido entre 2 te va a dar 2, más 1 tienes el 3. Llegas al contador igual a 3, le muestras el número del medio. Eso sería entonces para ese ejercicio más o menos. No sé si ahora sí. Ahora sí debe estar. Ya, súper. No sé si tuvieran más consultas. O también ya con esto podría parar la grabación y subirlo lo más antes posible. Esto sí tengo que subirlo lo más antes posible. No creo que haya teórica. La verdad no creo que haya teóricas en el examen. Pero si son teóricas, van a ser algo básicos. Por ejemplo, esta figura, qué es lo que está haciendo, qué es lo que se está mostrando, qué es lo que está haciendo este diagrama de flujo, o haga la prueba de escritorio de este diagrama de flujo. Quizá esa parte de teórica, aunque no es muy teórico que digamos.
porque al final esta materia es para hacer ejercicios y programar. A ver, si tengo un dígito 1245, ¿cómo saco 2154 cambiando los datos externos al centro y centro extremos? Ya, a ver. Ya. Este caso y este otro caso. Ya. Algo más. No sé si habrá... ¿Qué es lo que pasaría en este caso? 3, 2, 1. En este caso sería así. 3, 2, 1, 1, 2, 3, creo. Pero ¿y si tenemos el caso de 512, 63? Tendríamos... No, en este caso, ¿qué es lo que pasaría? Ya, me dices esta respuesta y vamos a ver con los otros casos. En los otros casos son números pares. A ver, ¿cómo lo haríamos? Ya. Lo primero es obtener el... ¿Cómo se dice? El número a la mitad. Pero no sé si sería la mejor opción. Si es que tenemos el número a la mitad, esto lo armamos al revés. Esto lo primero que haríamos es armarlo al revés. Si tenemos números pares. Si el número de dígitos es par, esto va a funcionar. Si el número de dígitos es impar, ahí vamos a tener problemas. Ya. Si el número de dígitos es par, por ejemplo, esto puede darnos así, y este 1, 2, 3, 3, 2, 1 nos sale así. Lo que podemos hacer es primero contar el número de dígitos, y vamos a contarlo y lo vamos a tener hasta ahí. Y luego de eso, por ejemplo, aquí tenemos 4, y gracias a este mismo contador vamos a ayudarnos un poquito. Ahí está. Contador empieza en 0. Y ahí vamos a ir contando cuántas veces se ha ido descomponiendo. Aquí tenemos nuestro número que se va a ir descomponiendo, número dividido entre 10. Pero esto lo vamos a hacer hasta el, ¿cómo se dice? Hasta el caso que estemos a la mitad. ¿Y cómo sabemos que es la mitad? La mitad va a ser cuando el contador sea menor. Aquí le cambiaremos entonces. Mientras el contador sea menor a el número de dígitos, dividido entre 2. Por ejemplo, tenemos el caso de 0, va a ingresar, luego vamos a tener el 1, va a ingresar y luego tenemos el 2 y ahí va a pararse. En este caso, por ejemplo, el 0 va a ingresar al inicio y ahí tenemos una vez que está descomponiendo. Va a descomponer el número 5 y este número 5 puede armarlo descomponiéndolo y componiéndolo en otro número. ¿Cómo lo armamos? Hacia el revés. Lo armamos por la primera forma. La primera forma es la que arma hacia el revés. Es decir, tenemos el número 5. Vamos a armarlo aquí. Acumulado 1. Acumulado 1. Ya. Al inicio 0. Acumulada 1, que va a ser igual a la acumulada 1 por 10 más el número que necesitamos, el dígito. Y el dígito, ¿cómo lo sacamos? Necesitamos sacar esto. Dígito es igual al número módulo 10. Esto primerito. Ya, ahí tenemos. Esto se va a ir armando. Vamos a tener al inicio el 5, luego vamos a tener el 4. Y esto va a serlo solamente para el 54. Y luego vamos a tener el número 12. Ya. Esto va a armar, todo esto va a armar el número 54. Esto arma el 54. Toda esta parte. Hasta el número 54. Ya, ¿qué es lo siguiente que necesitamos? Lo siguiente que necesitamos es, aquí le pondremos, contar número de dígitos. Lo siguiente que necesitamos es voltear estos otros números, el 12, digamos, hacia el 21. Ya. Como ya tenemos 12 en el número, porque todavía no se ha perdido todo el número ha quedado como unos restos, que es el número 12. Y aquí le pondré como comentario. Y
comentario, el número es igual a 12 por el momento. Ya. Entonces aquí podemos hacer ahora sí el while número mayor a 0. Ya. En ese caso, ¿qué necesitamos? Voltearlo. ¿Cómo volteamos? Con otro acumulado. El acumulado 2, por ejemplo. Hacemos esto. Acumulado 2 es igual a 0. Y en ahí vamos a ir volteándolo. ¿Cómo lo volteamos? Acumulado 2 es igual a acumulado 2. Acumulado 2 por 10 más nuestro dígito. ¿Cuál va a ser nuestro dígito? Nuestro dígito es igual al número módulo 10. Ya. Módulo 10. Ahí tenemos. Dígito módulo 10 y ahí va a estar volteándose. En vez de 12 vamos a tener 21. Ya. Y en aquí entonces se va a ir armando eso. 12 vamos a tener el número 21. 21. Ya, y al final solamente tenemos que armar esto con esto. ¿Esto cuántos dígitos tiene? Tiene C dígitos. Así que podemos hacer una de dos. O bien hacemos con una E, que va a ir multiplicando por 10 así. ¿Cuántas veces C dígitos? O sea, C veces. Y luego de ahí armamos el 21 con el 54. No sé si te parece bien. Es igual a 0 y menor a C y más. El cual, ¿qué va a pasar aquí? Tenemos E igual a 1. E es igual a E por 10. Como C es 2, va a entrar dos veces. C por 10 y luego C por 100. ¿Qué vamos a hacer con este E al final? Vamos a armar estos dos números. Tenemos el 21 por esta parte y vamos a decir, este número que está en acumulado 2, el número final es igual al acumulada 2 por E más acumulada 1. Y ahí tenemos nuestro número. Eso sería. Sí, eso es. Después de eso, el caso que te va a fallar es cuando tengas el número de dígitos impar. Ahí sí, digamos, tienes el 51.263 o puedes tener el 131. ¿Qué haces en ese caso? En ahí sí te va a generar problemas. En aquí no tenemos una respuesta óptima. Pero por lo demás ya lo tenemos. Lo estamos intercambiando. Y ahí tenemos, por ejemplo, nuestro número ordenado y volteado ambas partes. Ya. Esto también lo voy a subir. Guardaría un ratito. Listo. Eso sería entonces. Ya. No sé si tengan más. No. A ver, sí, para la serie 20. Ya. Mi primera idea es esta. No sé si esté bien o no. Vamos a poner unos guioncitos por aquí. Sí, ya. Para eso, digamos que tienes una entrada n. Entrada n. Después de eso, ¿qué necesitas? Necesitas ir reduciéndolo de 5 en 5. Estás reduciendo de 5 en 5 en sí. 20 menos 5, 15, menos 5, 10, menos 5, 5, menos 5, 0. Hasta el número 0. Quizás si tienes una entrada 21, vas a ir hasta el número 1. Porque y a la final y normalmente no se cuentan los negativos, ¿no? Entonces puedes poner esto. Mientras el número n sea mayor a 0. Mayor o igual a 0. ¿Qué es lo que vas a hacer? Lo primero que vas a hacer es mostrar ese n. Muestras ese n. Como va a ir reduciendo de 5 en 5, lo primero que está mostrando es el mismo número. Muestra ese mismo número y luego haces esto. N es igual a n menos 5. Y creo que es todo. Esto va a entrar dentro del while. N menos 5. Al primero vas a tener 20, luego vas a tener un 15, luego un 10, luego un 5 y luego un 0. ¿Por qué está mostrando el 0? Porque en el while hemos dicho mientras n sea mayor igual que 0. Así que en el caso de igual,
está funcionando también, por eso está mostrándose. Sí, yo le veo esa forma, no sé, la verdad. Ya. Sí, si fuera, digamos, los divisores o múltiplos, digamos, mostraría el 2, mostraría el 4, mostraría, no sé, otros números más. Así que esta sería, digamos, una de las series más directas para mostrarle en ese caso, con solamente sabiendo esas salidas. Ya. No sé si tengan más consultas, por si acaso para mañana, no sé. Algo que no haya quedado del todo claro, quizá. Y si no, ya desde ahora ya son libres, pueden descansar o bien estudiar o quizá, no sé, ponerse al día con las prácticas o con la práctica de la doctora, hagan la práctica de la doctora. Póngale prioridad a esa parte. La práctica de la doctora vale un poquito más nota que la práctica que estamos haciendo con los auxiliares. Así que céntrense en esa práctica. Tres ejercicios. Ya. Primero, claro que está muy claro que va a entrar descomposición de dígitos. ¿Cómo han llegado hasta ahí? Si es que quiere ahorrar temas, puede entrar, digamos, un ejercicio de lotes con descomposición de dígitos. Imagínate, digamos, hacer esa descomposición que hemos hecho, estos ejemplitos, pero hacerlo por cada caso. Es decir, aquí arribita. Aquí teníamos una entrada, una salida, una entrada, una salida. Y gracias a eso estás poniendo unos lotes y con cada lote, con cada ejercicio tenemos una descomposición hecha, digamos. Tenemos una descomposición por cada número que haya ingresado al lote. Puede ser una. La segunda, una sumatoria. No sé, estas son predicciones por si acaso, no es fija, que no es como que haya visto el examen tampoco, no puedo ver. No es como que se me permita también. La segunda que puede que entre sea una sumatoria. Porque a la final, ¿y la sumatoria qué es? Es una serie sumada. Tiene series ahí, puede que ingresen dos o más series dentro de una sumatoria. Y allí va a ingresar. ¿Qué más hemos llevado? Tenemos eso. Una sumatoria, lotes va a ingresar, descomposición de dígitos va a ingresar. Más que todo esas partes. Los últimos temas. Quizá les dé uno de regalo, quizá, pero no sé. No estoy muy segura también. No es como que les pueda decir les va a dar así, así. Esas son unas suposiciones que te puedo dar. Ya, prepárense para mañana. En serio. Mm, fíjense cómo resolver ejercicios, más que todo viendo su lógica. Vean también, tráiganse lápices, demás lápices, tráiganse gomitas. Si es que se traen bolígrafos, si es que se traen bolígrafos, pueden buscarse esos que se borran, por si, no sé, se han equivocado en una suma, una multiplicación, un for que estaba mal hecho. Y bueno, pueden utilizar ese bolígrafo que se borra. Normalmente en el Prado saben vender a 1 o 2 bolivianos. Y si no, un lapicito, un clásico, con su gomita y tajador. Estaría todo bien. Y eso más que todo. Por si acaso llévense hojas blancas. Por si acaso, por si acaso, por si acaso. A veces si una hoja de examen no puede alcanzar porque, no sé, algunas escrituras son más grandes que otras. O tal vez para no hacerlo muy ceñido y perderse en
su propio diagrama de flujo y demás. Algo que también debo de mencionar es que muy posiblemente vaya a entrar prueba de escritorio. Como es su primer examen, vaya a ingresar eso, pruebas de escritorio. Y bueno, si no tienen más consultas, son libres. Voy a estar parando la grabación.